Sinaloa acaba de recibir uno de los refuerzos militares más grandes de las últimas semanas. Por cierto, también en Sinaloa reforzaron la seguridad en Culiacán ante los recientes hechos de violencia. ¿De qué manera lo hace la autoridad? 2,000 elementos del ejército mexicano, con preparación específica para combate urbano, entraron este fin de semana a Culiacán. No se trata de personal de patrullaje ordinario. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que este contingente cuenta con adiestramiento especializado para ejecutar operaciones tácticas dentro de zonas urbanas y que trabajará de forma coordinada con la Guardia Nacional para atacar los delitos de alto impacto en la capital sinaloense. El refuerzo llegó apenas horas después de que Sinaloa cerrara una nueva jornada marcada por la violencia. El contingente arribó vía terrestre a Culiacán el sábado 22 de agosto, algo inusual. En despliegues anteriores, el ejército había optado por trasladar tropas por vía aérea. Esta vez, los camiones militares entraron por carretera directamente hasta la capital del estado, y en cuanto llegaron comenzaron recorridos de reconocimiento por distintas zonas de la ciudad. Eso no es un detalle menor. Un traslado terrestre de esta magnitud implica logística, tiempo y visibilidad. Es, literalmente, un despliegue diseñado para verse. La cifra por sí sola ya es considerable. Pero lo que realmente cambia la lectura de esta noticia es el motivo detrás del refuerzo. El viernes 21 de agosto, un día antes de la llegada del contingente, la Fiscalía General del Estado reportó 8 personas asesinadas en distintos municipios de Sinaloa. En Navolato fue localizado un hombre sin vida sobre la carretera hacia San Pedro. En Mazatlán, otra víctima apareció sobre la maxipista que conecta con Culiacán. En Escuinapa murió una mujer, y en la sindicatura de Higuera de Zaragoza, en Ahome, fue hallada otra. Son hechos distintos, en municipios distintos, y así deben entenderse, no como una sola masacre, sino como el reflejo de una violencia que ese día golpeó al estado entero al mismo tiempo. Y no fue lo único que pasó ese viernes. Hubo un enfrentamiento directo con el ejército. En Angostura, cerca del estadio municipal, un grupo de civiles armados que viajaba en una camioneta fue interceptado por militares. Comenzó una persecución por las calles de la cabecera municipal. El vehículo perdió el control y terminó estrellado contra una vivienda. En el intercambio de disparos, 2 de los ocupantes murieron y un tercero fue detenido. Los soldados aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos en el lugar, y las autoridades judiciales abrieron los primeros peritajes sobre lo ocurrido. Ese es el ambiente exacto en el que llegaron los 2,000 refuerzos. Si quieres seguir de cerca este tipo de noticias sobre seguridad en México, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué opinas de este nuevo despliegue en Sinaloa. Seguimos, porque este refuerzo no aparece aislado. Es la continuación de una serie de operativos que las fuerzas federales venían ejecutando en la entidad desde días antes y que apuntan a un patrón mucho más amplio de lo que parece a primera vista. Entre el 18 y el 19 de agosto, elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Marina realizaron operativos simultáneos en 3 puntos distintos del estado: Concordia, Culiacán y Mazatlán. En Concordia aseguraron 172 artefactos explosivos improvisados junto con cargadores y 2,420 cartuchos. Son artefactos pensados para emboscar vehículos o bloquear el paso de convoyes, y su presencia en esa cantidad sugiere que no se trataba de un hallazgo aislado, sino de un arsenal preparado con anticipación. En Culiacán, las autoridades localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino. Dentro había 2,450 litros de sustancias químicas, presuntamente destinadas a la elaboración de drogas sintéticas. Y en Mazatlán, el operativo terminó con el aseguramiento de un fusil Barrett calibre .50, 6 armas largas adicionales, cargadores, miles de cartuchos y equipo táctico completo. Un fusil Barrett no es un arma cualquiera. Es una pieza diseñada originalmente para perforar blindaje ligero y neutralizar objetivos a más de 1 kilómetro de distancia. Su presencia en manos de grupos armados en Sinaloa no es un dato decorativo, es una señal de la capacidad de fuego con la que operan actualmente las facciones que se disputan el territorio. Visto en conjunto, lo que se dibuja no es un solo hecho violento, sino un estado que durante casi una semana completa combinó explosivos improvisados en una zona, un laboratorio de drogas sintéticas en otra, armamento de alto poder en una tercera, 8 homicidios en distintos municipios el mismo día y un enfrentamiento directo contra el ejército con un resultado de 2 muertos y un detenido. Ese es el escenario que llevó a Defensa a movilizar 2,000 elementos adicionales, específicamente entrenados para pelear en calles y colonias, no en zonas rurales o carreteras.
Para entender por qué Culiacán necesita hoy este tipo de refuerzo, hay que mirar hacia atrás casi 2 años. La guerra que hoy consume a Sinaloa comenzó el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la disputa entre los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y la Mayiza, el grupo afín a Ismael El Mayo Zambada. Desde entonces, el conflicto no se ha detenido un solo mes. Las cifras oficiales dan una idea de la magnitud. Según reportes basados en datos de la Fiscalía General del Estado, el conflicto acumula más de 2.900 homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de este año. El medio local Noroeste, que lleva un conteo propio porque considera que la Fiscalía no clasifica todos los casos como homicidios violentos, calcula una cifra superior, cercana a los 3.500. Ambas fuentes coinciden en algo. Estamos hablando de miles de muertos en menos de 2 años, en un solo estado del país. La violencia tampoco ha perdonado a las corporaciones de seguridad. Reportes basados en solicitudes de transparencia calculan que cerca de 80 policías municipales, estatales y de la Fiscalía murieron en Sinaloa entre el inicio del conflicto y principios de este año, la mayoría de ellos en la propia Culiacán. El impacto económico ha sido igual de severo. Organizaciones empresariales estatales estiman pérdidas por 36,000 millones de pesos y más de 35,000 empleos perdidos en sectores como el comercio, la hotelería, la gastronomía y la educación privada. A eso se suma el desplazamiento forzado de miles de personas, principalmente de las zonas serranas de Badiraguato y de comunidades rurales de Culiacán, que han tenido que abandonar sus casas para escapar del fuego cruzado. En ese contexto, el gobierno federal ha respondido con despliegues cada vez mayores. Reportes de este año señalan que, en apenas 12 meses, más de 14,000 elementos de fuerzas federales han sido movilizados hacia Sinaloa para tratar de contener la violencia. Los 2,000 militares que acaban de llegar a Culiacán no son, entonces, el inicio de una operación. Son una nueva capa sobre un despliegue que ya era, de por sí, uno de los más grandes del país. Y aún así, la violencia ha seguido marcando hitos este mismo año. En julio, el ejército abatió en un enfrentamiento a Cristian Guadalupe Pérez Pérez, conocido como el Texas, jefe de plaza de los Chapitos en Culiacán y uno de los principales generadores de violencia en la capital sinaloense. Días después, en un tribunal de Nueva York, Ismael El Mayo Zambada fue sentenciado a cadena perpetua tras haberse declarado culpable semanas antes. Ninguno de esos 2 golpes, sin embargo, ha logrado apagar el conflicto. La disputa por el control de las plazas sigue activa y las facciones continúan operando con armamento cada vez más sofisticado, como lo demuestra el fusil Barrett, asegurado apenas unos días antes de este nuevo despliegue. Las autoridades no han detallado públicamente en qué zonas específicas de la ciudad se concentrará este nuevo contingente, ni cuánto tiempo permanecerá desplegado. Tampoco se ha precisado si este refuerzo terrestre está relacionado directamente con los hallazgos de armamento y explosivos de los días previos o si responde de manera más general al repunte de violencia del fin de semana. Lo que sí confirmó Defensa es la coordinación directa con la Guardia Nacional para las tareas de seguridad pública en Culiacán, enfocadas en delitos de alto impacto. Conviene aclarar algo importante. Este despliegue de 2,000 elementos hacia la capital sinaloense es un movimiento distinto al refuerzo que semanas atrás se había anunciado para el sur del estado, en la zona de Mazatlán. Son contingentes separados, con objetivos y ubicaciones distintas, aunque ambos respondan a la misma lógica de fondo: contener una violencia que no ha dado tregua en ningún punto de Sinaloa durante este año. Lo que sí queda claro con la información disponible hasta ahora es que la magnitud del arsenal decomisado en los días previos, combinada con la violencia letal del viernes y el enfrentamiento armado contra el propio ejército, empujó a Defensa a tomar una decisión de escala mayor: no reforzar con más patrullas, sino con tropas específicamente entrenadas para combate dentro de la ciudad. Y ahí está la verdadera pregunta detrás de esta noticia. No es solo cuántos militares llegaron, sino qué tipo de guerra están anticipando librar. Un despliegue de infantería convencional se explica con vigilancia y control de carreteras. Un despliegue de tropas especializadas en combate urbano se explica de otra manera, anticipando enfrentamientos dentro de colonias, calles y espacios habitados, no en descampados o cruces carreteros. Esa diferencia, aunque técnica, tiene una consecuencia muy concreta para quienes viven en Culiacán. Significa que el gobierno federal considera que el conflicto armado ya no puede contenerse únicamente en los límites de la ciudad, sino que puede desarrollarse dentro de ella.
Con más de 14,000 efectivos federales ya distribuidos por el Estado en el último año y ahora 2,000 más entrenados específicamente para pelear entre casas y calles, la pregunta que queda flotando es si se trata de un salto cualitativo en la estrategia de seguridad o simplemente de una cifra más dentro de una guerra que, desde septiembre de 2024, ha resistido cada refuerzo que se le ha puesto enfrente. Las próximas semanas dirán si este contingente logra frenar la escalada de violencia que dejó 8 personas asesinadas en un solo día y un enfrentamiento directo contra las Fuerzas Armadas, o si se convierte en un capítulo más de una guerra que, hasta ahora, ningún número de tropas ha logrado apagar del todo. ¿Crees que un refuerzo de tropas especializadas en combate urbano puede realmente contener la violencia en Culiacán, o el patrón de despliegues sucesivos en Sinaloa, con más de 14,000 elementos ya en el estado, demuestra que este tipo de estrategia ya llegó a su límite? Déjamelo en los comentarios, y si quieres seguir esta historia y las próximas noticias sobre la guerra en Sinaloa, suscríbete al canal.